Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan, dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan, que cura la injusticia. Dime cómo ser pan, que crea libertad. Muy bien, pues hoy tenemos el gusto y el honor también de que nuestra hermana Mariana Ibalú Lozano Bravo nos acompañe como conferencista del tema ¿Qué hace Jesús con los alejados? Ella es originaria de la Ciudad de México, licenciada en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de México, presentando la tesis Cuando los huesos secos escucharon el Dabar y vivieron por la Ruaj. Análisis pragma lingüístico de Ezequiel 37, 1 a 14. Es licenciada en Teología Dogmática por la misma universidad. Defendió la tesis Una lectura actual del significado soteriológico de la fórmula Extra Ecclesiam Nulla Salus. Es docente en la Universidad Pontificia de México, particularmente en el área eclesiológica. Actualmente se desempeña como secretaria académica de la Facultad de Teología. Ha colaborado en el libro La dicha de decir tú eres el Cristo, con el tema Una lectura cristológica del axioma Extra Ecclesiam Nulla Salus, y en el libro Mirar con ilusión el futuro de México, con el tema La importancia de la evangelización en la reconstrucción del tejido social en México. Ha sido ponente en el Congreso Eucarístico celebrado en la Arquidiócesis de México, en cursos sobre sinodalidad impartidos al clero y en la Asociación Bíblica Mexicana, compartiendo el tema Ruth y Noemí
mujeres que se cuidan entre sí. Es traductora y revisora de la Nueva Biblia Misionera. Pues muchas gracias, Mariana. Gracias por aceptar esta invitación y adelante con tu conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias a la Arquidiócesis de México por la invitación en este mes tan especial para todos nosotros, el mes de la Biblia. Eh, Siempre es necesario hacer énfasis en aquello que todavía pues no termina de aterrizar en la vida cristiana, en la vida de los católicos. Y creo que un punto muy, muy importante y necesario es hacernos eh, desear, tener hambre y sed de la palabra para acercarnos a ella de manera constante. Y bueno, creo que esta iniciativa de las conferencias en este mes, pues tiene esa finalidad, despertar en nosotros el amor por la palabra, dejarnos seducir por el Dios que habla y aprender de aquella comunidad antepasada nuestra, ¿verdad? En la fe, que tenía como centro de su credo el Shema, el escucha Israel. Dios es el Dios que habla y el pueblo de Dios es el pueblo de la escucha. Entonces, bueno, pues intentaremos hacer este acercamiento a la palabra con un tema muy particular que es ¿qué hace Jesús con los alejados? Y bueno, pues voy a compartir pantalla para comenzar ya formalmente con el tema que nos ocupa. Y bueno, este es el tema. ¿Qué hace Jesús con los alejados? Vamos a acercarnos a la palabra, a contemplar algunos de los momentos en los que Jesús se acerca a aquellos pobres, aquellos despreciados, aquellos marginados por la sociedad de su tiempo. Y la intención también es aprender del Señor a la luz de la palabra, aprender del Señor a asumir también sus actitudes, a imitar sus gestos, a suplicarle que nos conceda su corazón compasivo, su corazón misericordioso, su corazón siempre atento a las necesidades de los hermanos. Bien, ¿cuál será nuestro itinerario, verdad? En esta sesión que tenemos de un poco menos de 2 horas, eh, una introducción que comenzaremos en unos momentos. Después, la iluminación de la palabra a partir de 4 textos. Un texto que nos acerca al encuentro de Jesús con la mujer samaritana que encontramos en el Evangelio de Juan. Después, un texto que nos acerca a la actitud de Jesús frente a un publicano, a Zaqueo, que nos presenta el Evangelio de Lucas. También de este Evangelio, un acercamiento a la parábola del Hijo Pródigo como la actitud fundamental de Dios para con los pecadores, con los marginados, con los que incluso le dan la espalda a Dios. ¿Cuál es la actitud de Dios ante los que se alejan de Él? Y finalmente, un texto también muy emblemático de esta actitud misericordiosa del Señor Jesús, que es el acercamiento de Jesús con un leproso. Entonces, bueno, esos serán los 4 textos con los que nos dejaremos iluminar en esta noche em, a la luz de esta palabra bella y siempre penetrante. Después aterrizaremos también con algunos elementos prácticos, la aplicación de estos textos a nuestra vida, con el énfasis en la misión del creyente cristiano, del católico, frente a los alejados y prácticas inclusivas en la evangelización. Igual, como líneas simplemente de reflexión y de acción, ¿verdad? Que obviamente ustedes pueden ampliar, profundizar y sugerir todavía más.
Entonces, bueno, ese será nuestro itinerario. Después aterrizaremos en algunas conclusiones y intentaremos dar también este momento para compartir en grupo. Ese será también un momento que procuraremos tener, o una meditación también al contemplar un icono que al final podrán ahí ver, y haremos también un ejercicio de contemplación. Entonces, bueno, este es el itinerario del día de hoy. Y empezamos así, con esta introducción. El objetivo del tema es explorar cómo Jesús se relacionó con aquellos considerados alejados y cómo este modelo puede ser aplicado hoy. Sabemos que la palabra es viva y eficaz, penetrante como espada de doble filo. Y nos recuerda Isaías que la palabra de Dios es como lluvia que cae y que moja siempre. Entonces, la palabra tiene una efectividad, y por ello, a la luz de estos textos que iremos viendo, la intención es cómo hacerlos vida, cómo aplicar todo esto que está ahí contenido en la Sagrada Escritura para la actualidad. La, la misión de Jesús tuvo como elementos o objetivos privilegiados a los alejados. Jesús nos mostró que ninguna persona está fuera del abrazo del amor de Dios, ninguna. Los que se consideraban apestados, los que se consideraban, decíamos, despreciables en el tiempo del Señor, en el tiempo de Jesús, pues Él los abraza. Lo que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia misión en la vida religiosa, en la vida cristiana y en la vida comunitaria. Este tema es relevante porque la inclusión de los alejados es fundamental en la vida de la iglesia. Recordemos las palabras del Señor en Mateo y también en Marcos, en Lucas, en Juan, al final de los evangelios, pero enfatizo el texto que encontramos en Mateo 28. Vayan, vayan y anuncien, vayan y prediquen lo que yo les he enseñado. Este mensaje sigue siendo un imperativo. Vayan, vayan, anuncien. Porque San Pablo nos recuerda que la fe viene de la escucha. Pero Pablo también nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, ¿cómo van a creer si no hay quien predique? ¿Cómo van a escuchar el mensaje que transforma la vida si no hay quien les anuncie? Entonces, hoy día sigue siendo un imperativo ir a los otros y mostrarles el mensaje del amor de Dios, que puede renovar el corazón, la mente, la vida de cualquier persona. No importa su condición cultural, su estatus económico, su formación. Toda persona está necesitada del amor misericordioso de Dios. Entonces la iglesia ha de reproducir estas actitudes del Señor con los alejados, ser miembros vivos de la comunidad eclesial para ser instrumentos de paz, de amor, de aceptación. Eso es lo que nos invita a vivir el Señor, ser instrumentos, instrumentos de paz. Y soy consciente, y yo creo que lo somos todos, de que en nuestra iglesia hay una preocupación por los alejados. No es que seamos indiferentes, pero a veces no sabemos muy bien qué hemos de hacer. Para muchos laicos, sacerdotes, religiosos, quizá la preocupación más relevante es atender a los que llegan a la parroquia, a los que se acercan para quizá a recibir un sacramento, pues para asistir a la Eucaristía, y quizá ahí centramos un poco nuestra atención. Queremos que los miembros de nuestra iglesia sean creyentes maduros, que puedan valorar la riqueza que la iglesia tiene en la palabra, en los sacramentos, y quizá la preocupación por los que están fuera de la institución católica o incluso
de aquellos que siendo bautizados no se acercan más a la iglesia. Quizá no les damos la atención adecuada. Entonces, bueno, tenemos esta preocupación de que muchos hermanos nuestros bautizados no estén hoy entre nosotros, por un lado, y por otro también la preocupación de los que ni siquiera les ha interesado conocer algo más sobre Jesús y su mensaje. Eh, Podremos cuestionar tantas cosas. ¿Por qué se han alejado los que no están? O quizá nunca estuvieron. Pero creo que esta pregunta sigue siendo relevante. Estas preguntas, ¿por qué se han alejado? ¿Querrán estos alejados volver? ¿Volver a casa? ¿Volver al seno de Dios? ¿Al seno de la comunidad? ¿Qué tanto nos esforzamos o creamos ambientes empáticos, acogedores? ¿Tenemos hoy nosotros una buena noticia que comunicar a estos hermanos nuestros? ¿Está preparada, fíjense, yo diría, está preparada la comunidad, nuestras comunidades católicas, para recibir a los que han estado lejos por muchos años, que tienen muchas preguntas, que tienen muchos cuestionamientos o incluso críticas? ¿Estamos preparados para recibirlos? ¿Para resistir los embates de un joven que tiene dudas y pregunta y cuestiona el status quo de la vida eclesial, de la vida cristiana? Em, Tenemos la paciencia, decíamos, la actitud misericordiosa, o, o ponemos muros, ponemos barreras ante los que piensan distinto. Entonces, bueno, ese sería pues como algunos elementos que están detrás de este tema. Ahora, nos acercamos un poco a los contextos, ¿verdad? Vamos a acercarnos un poco a los contextos del tiempo de Jesús para entender mejor también los textos que vamos a ver. Siempre nos es saludable valorar cómo se vivía en los tiempos de Jesús. De manera reciente, el análisis sociocultural ha tenido gran relevancia en el ámbito exegético, en el ámbito formativo cristiano. em, Estudiar la cultura del tiempo de Jesús, cómo pensaban, cómo vivían, cuáles eran sus intereses. Y bueno, de entrada hemos de decir que en el tiempo del Señor existía una clara división social, donde muchos eran marginados. Muchos. Ujú. Eh, Eran un pueblo sufrido, realmente, en varios ámbitos. Si nosotros hablamos del ámbito económico, podríamos decir que la opresión romana que ya con la que habían sido sometidos los judíos en tiempo del Señor, había dejado muchos estragos. Realmente, una de las cosas que más mermaban la vida de la comunidad religiosa de aquel tiempo era los impuestos. Ajá, el imperio poderoso, imponía impuestos al pueblo invadido, al pueblo conquistado, como era Israel. Entonces, de entrada, sufrían una gran marginación económica. Los impuestos los ahogaban, los ahorcaban, les dejaban muy poco para su subsistencia diaria. ¿Qué decir del ámbito religioso? Pues también aquí había como estratos. Estaban eh, los levitas, los sacerdotes en torno a la vida del templo, al culto, que tenían como un estatus mayor, y el grueso de los creyentes, pues más bien eran como, digamos,
creyentes de segunda categoría, aquellos que constantemente tenían que acudir al templo para ofrecer sacrificios, obviamente, como se acostumbraba, para ponerse en paz con Dios. Pero aquí, por ejemplo, recordamos que Jesús vivió en el norte, ¿verdad? De lo que hoy conocemos como la zona de Israel, Palestina. Jesús vivió en el norte, él creció en Nazaret, en la zona de Galilea, y estos, los nórdicos, digamos, como lo era Jesús, los del norte, eran considerados poco religiosos y despreciados incluso por los sureños, por los del sur, donde estaba el templo, considerándolos paganos incluso. O sea, decían, estos no se preocupan por las cosas de Yahvé, ajá, de Adonai. Entonces también una distinción desde el ámbito religioso y pues también en el ámbito político había algunos grupos en el judaísmo que tenían más vínculos con el poder y el gobierno, como eran los saduceos, por ejemplo, y otros que eran vistos más bien como facciones desfavorecidas que poco intervenían en la vida política del tiempo. Entonces, vemos que hay diversos estratos de división, y Jesús, fíjense, Jesús elige vincularse con los marginados, no con los poderosos, vincularse con los marginados, con aquellos que se hallaban en las periferias de la sociedad. Y aquí recuerdo una expresión que utilizaba con frecuencia el Papa Francisco, las llamadas periferias existenciales. Porque las periferias no solo harán referencia al alejamiento geográfico, los que están lejos de las ciudades o fuera de las ciudades. No, sobre todo hablamos de periferias existenciales, aquellos que incluso estando en las comunidades más pobladas, eran rechazados, eran marginados, los que se hallaban en las orillas de la sociedad por no ser considerados importantes. Y bueno, en este grupo de los considerados marginados o marginales estaban los pecadores, los enfermos, los no judíos, a los que se conocía como paganos o gentiles. Aquí hemos de considerar también a las mujeres, a los niños. Eran, digamos, personas en general desprotegidas, particularmente las mujeres viudas que no tenían un respaldo masculino como el papá o el esposo, quedaban pues prácticamente expuestas a la mendicidad o a la prostitución. ¿Y qué decir de los niños huérfanos? De por sí los niños eran vistos pues así como alguien que no tenía voz ni voto, ¿no? Pero además de esto, los huérfanos más aún, eh, casi en total desprotección. Entonces, Jesús se acercaba especialmente a estos, a los grupos marginados, y nos permite ver esto, entender la enemistad y el rechazo que muchos enfrentaban. Si tú tenías que dedicarte a una actividad ilícita, moralmente reprobable o, lo vamos a ver en un momento, ¿no? Despreciable como era la del publicano, al que consideraban un traidor, pues ya, eran excluidos de facto. De igual manera, los enfermos, como el leproso, de la misma manera, ellos ya estaban mentalizados a vivir en la periferia, a vivir despreciados. Pero, como nos puede suceder a alguno de nosotros, eh, podemos hacer una coraza ante el sufrimiento, pero nunca nos podremos acostumbrar. O sea, el sufrimiento merma la conciencia, la dignidad
Nadie se acostumbra a vivir despreciado. Nadie. Nadie se siente feliz en medio del desprecio y la periferia existencial. Nadie. Podemos hacer coraza, podemos hacernos fuertes y hacernos duros si hemos sufrido mucho, si hemos sufrido, decíamos, el desprecio social, el desprecio familiar, pero nadie puede ser feliz así. Y Jesús lo sabe. Entonces se acerca a estos que quizá, pues, decíamos, se han habituado o se han hecho a la idea de que su lugar es la orilla. Y Jesús los ha mirado y les ha dicho, no, tú también eres hijo de Dios. Todos estamos necesitados de misericordia y de amor. La misión de Jesús fue y sigue siendo una llamada a la compasión, mostrando que el amor trasciende las barreras sociales y religiosas. Y esto fue el gran mensaje del Señor, la buena noticia de Jesús. Y por eso en masa lo seguían, porque nadie había hablado como Él. Nadie hacía las cosas que Él hacía. Y podemos decir que de alguna manera Jesús pues irrumpió de manera pues mm, fuerte, cuestionando, decíamos, el estado de las cosas, el status quo del tiempo, amando a los despreciables o amando a los que se consideraban despreciables, obviamente. Vamos entonces a acercarnos a estos textos, ¿verdad? Estos 4 momentos, ejemplos, en donde Jesús se acerca a aquellos que están lejos. El tema es este, ¿cómo actúa Jesús? ¿Qué hace Jesús con los alejados? Y bueno, pues vamos primero con un texto del Evangelio de San Juan. Em, Al final de cada momento de acercamiento al texto, quisiera invitarles a que tengan a mano un lápiz, un papel, un lápiz, un cuaderno, una tableta, una computadora, lo que ustedes quieran, para hacer su propia reflexión de la palabra. Ajá, damos algunos elementos de reflexión a partir de los textos, pero después dejémonos tocar por Jesús en esta tarde. Dejemos que el Señor ilumine lo más hondo de nuestra conciencia, que nos diga algo. Entonces, bueno, eso daremos algunos elementos y después cada uno hacemos un pequeño momento de reflexión personal y hace alguna anotación de un mensaje que la palabra le ha dado el día de hoy. Bien, entonces, este texto del encuentro de Jesús con la mujer samaritana lo encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. San Juan da mucha importancia a los diálogos, largos diálogos, y a las personas. A Juan le gusta retratar a este Jesús que se encuentra de cerca con las personas, que habla con ellos largamente, que penetra sus corazones y les ayuda desde ahí a abrirse a la novedad del reino. Entonces, bueno, así es el caso de Jesús con esta mujer. No vamos a leer el texto completo, es muy amplio, pero lo dejo ahí para pues ya la reflexión que pueda hacer cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Jesús em, abandona Judea, él está en el sur, em, había escuchado hablar del Bautista, su primo, baja al Jordán, vive esta experiencia del bautismo y después regresa a Galilea, que está al norte, ¿sí? En este camino de sur a norte, Jesús debe pasar por una región que es la región de Samaria. Esta región, situada al norte
de lo que hoy conoceríamos como Israel, em, es una región considerada tierra de paganos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en tiempos del destierro de la comunidad judía a Babilonia, en el siglo VI antes de Cristo, muchos habían sido expulsados, decíamos, fuera de su tierra. No así este grupo de Samaria, ellos se mantuvieron en su lugar de origen y se mezclaron con los extranjeros que invadieron su tierra. Por eso eran vistos muchos de ellos como paganos, porque se habían, digamos, mezclado racialmente con los no judíos. Entonces, la región de Samaria era despreciada por los judíos de manera general. Y resulta que estando Jesús con los suyos, llegan a esta región, ¿verdad? Llegan a Samaria, a una ciudad llamada Sicar, y había un pozo. Ujú. Los pozos pues eran lugar de encuentro. Imagínense ustedes, el agua en el desierto pues es un factor pues muy valioso que habla de pues de vida, de salud, de refrescarse ante el calor, etcétera. Y entonces se detienen en el pozo. Jesús manda a sus compañeros de camino a comprar comida y él se queda en el pozo, descansando un poco, esperando un poco. Y dice que entonces se encontró con una mujer que va por agua al pozo. Y quisiera señalar eh, una expresión, ¿verdad? Del capítulo sexto, perdón, del versículo sexto del capítulo 4 de San Juan, Juan 4:6. Dice el texto: allí estaba el pozo de Jacob, en la región de Sicar. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Para sacar agua del pozo se requería pues un lazo, un balde. Jesús no lo tenía, entonces ve a esta mujer y le dice: dame de beber. Y lo primero que nos cuestiona es, ¿por qué esa mujer va a la hora sexta a sacar agua? La hora sexta sería en torno a las 12 del día, 12 del mediodía. ¿Qué calor, qué sol abrasador sería el de esta hora? O sea, nadie iba a esa hora a sacar agua. El sacar agua del pozo era una tarea que solían hacer las mujeres, pero lo hacían en las madrugadas o en las mañanas para evitar el sol, el calor, etcétera. Y entonces nos hacemos esa pregunta: ¿por qué esta mujer va solitaria al mediodía al pozo? Y la respuesta es evidente: porque no quería ser vista, porque no quería toparse con las otras mujeres, porque no quería ser objeto de la burla, de la crítica, de las malas miradas. Era una mujer solitaria. Se avergonzaba de su persona, no quería experimentar el desprecio de la comunidad. ¿Y por qué? El texto se va desarrollando en este diálogo entre Jesús y la mujer, y en algún punto ella le descubre bueno, Jesús le descubre lo que ella es y ella después abre su corazón porque ha tenido, dice, muchos maridos y el hombre con el que ahora vive no es su marido. Entonces podemos pensar en una mujer que ha sufrido el desprecio, que ha sido repudiada, y esto la marcaba en la comunidad como una mujer de mala vida.
Ese es su pasado, dice el versículo 18. Bien has dicho, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Jesús le descubre la herida, le toca la herida, pero Jesús no toca la herida de esa mujer solitaria, alejada de la comunidad, porque quiera lastimarla. Jesús desea sanarla. Y la intención de Jesús se muestra desde el diálogo, porque un varón judío no podía hablar con una mujer en público, y Jesús lo hace. Rompe la regla, rompe la norma. ¿Por qué? Porque ve a una mujer que sufre, ve a una mujer desesperada por la comunidad. Y Jesús, decíamos, toca esa herida no para lastimarla, sino para sanarla. Hay un diálogo entre Jesús y la mujer, ¿verdad? Sobre el tema del agua. Si tú supieras quién es el que te pide de beber, le dice Jesús, tú me pedirías agua viva y yo te la daría. Y la mujer pues escucha y no entiende, pero cuando Jesús le revela su vida, la mujer le dice, ahora sé que eres profeta. Señor, ahora veo que eres un profeta. Y el tema se torna distinto, empiezan a hablar de dónde se debe adorar a Dios. Y Jesús le revela que ha de adorársele en espíritu y en verdad. Entonces, eh, un encuentro tan significativo. De hecho, cuando los discípulos de Jesús regresan, les extraña que esté platicando con una mujer. Ellos incluso se escandalizan, ajá, porque ven a Jesús platicando con ella, pero a Jesús no le importa, Jesús quiere sanar el corazón de esa mujer. Y así sucede. En algún punto, la mujer le dice a Jesús, versículo 25, sé que el Mesías vendrá, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo explicará todo. Jesús le dice, yo soy el que te está hablando. No era una mujer religiosa, atea o em, que ignoraba las promesas de Dios. Ella dice, yo sé que el Mesías va a venir. Tienes esperanza también fincada en las promesas de Dios, en las promesas de salvación. Y de pronto se topa con Jesús que le dice, yo soy, yo soy. Sabemos que este es un eco del Antiguo Testamento. Yo soy es el nombre de Dios. Yo soy el que estoy. Yo soy el que soy. Y Jesús se lo dice a la mujer, ese que has esperado, ese que anhelas tanto, está frente a ti. Soy yo el que te habla. Entonces Jesús sale al encuentro de esta mujer hablándole. Se acerca tratándola con dignidad como un igual. Y los discípulos le cuestionan, versículo 27, se sorprendieron que hablara con una mujer. No obstante, Jesús sabía qué era lo que deseaba hacer. No le importa ser juzgado por los suyos, sino sanar el corazón de aquella samaritana herida interiormente. ¿Qué sucedió? Pues la mujer regresa a los suyos. Ese es también algún signo bellísimo. Esta mujer que huía de los demás, que huía de los otros, no quería ser vista, no quería experimentar las miradas de reproche, de juicio. Esta mujer, después de hablar con Jesús, va corriendo con los suyos, con la comunidad, a contarles lo que vio, a contarles lo que escuchó. Esa mujer ahora ya no tiene miedo. Esa mujer ahora ya no se siente o ya no le importa experimentar el juicio de los otros. Ella está ahora dispuesta a anunciar las maravillas de Dios. Y va con los suyos y ya no se esconde. Y va y les dice, he conocido a un profeta, he visto al Mesías.
Esto es lo que Jesús hace, acercarse a los despreciados y reintegrarlos en la comunidad. La interacción entre Jesús y la mujer está lleno de significado porque rompe normas sociales, religiosas, al dialogar con ella. Jesús no solo acepta a esta mujer, sino que la envía como misionera. Jesús no va a estar reprochándole una y otra vez el tema de los maridos, etc. No, no, no. Se lo dice para que ella reconozca la verdad de su persona y reconociéndose, eh, pues ya no se avergüence, que acepte su verdad, que restituya su dignidad, que se decida a vivir según la ley del Señor y la envía ahora a su pueblo, demostrando que toda persona tiene valor y propósito. Este pasaje nos recuerda que la evangelización debe incluir a los que están fuera de la comunidad religiosa tradicional, aquellos que son juzgados. ¿Quiénes serían hoy, como esta mujer samaritana, los que constantemente reciben el juicio negativo de las personas? ¿Quiénes serían estos a los que quizá volteamos la cara, no nos agrada ver, porque los consideramos moralmente reprochables? Jesús, ¿qué haría hoy ante estas personas que pues tal vez no viven de la mejor manera, pero que también están necesitados del anuncio de la palabra? Bien, les invito ahora a hacer un momentito de reflexión, unos 2 minutitos personal, y en una frase de 2, 3, 4 renglones, anoten algo, algún eco de esta palabra para su vida, para su apostolado. Bien, vamos a continuar ahora con el segundo ejemplo.
Zaqueo, el recaudador de impuestos. Este texto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. El capítulo 19. ¿Y de qué va este texto? Si pueden tener por ahí el texto, pues ayudaría, ¿verdad? Ya lo pueden después apartar, leer a solas, subrayar algún elemento que les parezca interesante en sus Biblias. Lucas 19, del 1 al 10, nos acerca al personaje de Zaqueo y a su experiencia con Jesús. Jesús entra en Jericó y camina entre la ciudad, y de pronto también hay un hombre que escucha este rumor creciente de que el Mesías está ahí entre ellos. Y Lucas se encarga de decirnos desde el principio quién es Zaqueo. Dice el versículo 2: había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico. Este era Zaqueo. ¿Quién era un publicano? Zaqueo era un publicano, pero ¿quién es un publicano? Es un recaudador de impuestos. Es el nombre popular, el publicano. ¿Y por qué eran rechazados? Porque estos publicanos se podían considerar también parte de esta comunidad de los despreciados, de los alejados, porque era considerado un traidor al pueblo. ¿Qué hacía un publicano? Recaudar impuestos. ¿Para quién? Para Roma. Ujú. El imperio opresor, el imperio poderoso. Y era una tarea, pues, la verdad, muy ingrata. O sea, el publicano se ganaba la animadversión, el desprecio de toda la gente, porque tenía que ser duro y tenía que responder a sus patrones, que eran los romanos. Así es que no tenía consideraciones con nadie. Así estuviera alguien quitándose el pan de la boca porque era lo único que tenía, él tenía que decirle, pues este es mío, ¿por qué? Es el impuesto que tienes que pagar. Los ahogaban en impuestos a la comunidad cada vez más pobre. Estos trabajaban de sol a sol y apenas tenían para su subsistencia diaria, y no obstante eso, debían pagar un impuesto. ¿Qué pasaba si no se pagaba el impuesto? Les expropiaban cosas, eh, sí, les cobraban, diríamos hoy a lo chino, ¿verdad? O sea, les quitaban bienes, o los ponían a trabajo, los sometían a trabajos forzados, pues prácticamente una esclavitud. Entonces, bueno, pues era algo tremendo. Y los publicanos eran parte de ese sistema. Eran judíos, pero que recaudaban impuestos para Roma. Entonces, pues eran despreciados por todos y decíamos rechazados. Este es Zaqueo. El texto nos dice en el versículo 3 que Zaqueo no podía ver a Jesús. Había tanta gente que Zaqueo no podía ver al Señor porque era de baja estatura, era chaparrito, Zaqueo. Y eh, obviamente este es un rasgo que es interesante en el relato porque tiene que subirse a un árbol. Es tanto el interés de Zaqueo, la curiosidad que tiene por el Mesías, que se sube a un árbol para ver, porque no alcanza. Algunos exégetas dicen que esta pequeñez de Zaqueo tal vez haría referencia también a su pequeñez moral, a su pequeñez de escrúpulos, o sea, no, de compasión, no tiene compasión, no tiene escrúpulos, es pequeño en su alma, digamos, es desalmado, ¿no? En su tarea. Algunos señalan eso, que esa pequeñez de Zaqueo podría aludir a su pequeñez de valores, de moral, de empatía con los otros. Pero bueno, decimos, el texto nos señala que él era chaparrito y se sube a un sicómoro, que tampoco es un árbol tan alto, pero por lo menos sí le da más otra perspectiva, ¿no? De lo que está sucediendo. Y el versículo 5 es bellísimo. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista,
había una multitud, pero Jesús voltea hacia arriba y le dice a Zaqueo, Zaqueo, fíjense, lo llama por su nombre. Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Entonces, primero, lo llama por su nombre. Y bueno, aquí podríamos pensar que Jesús quizá preguntó quién es este que está ahí montado y alguien le dijo, pues es Zaqueo, el cobrador de impuestos, ¿no? Lo conocían, obviamente, era conocido por la gente. Y Jesús lo llama por su nombre. Llamar a alguien por su nombre es reconocerle, es darle ya importancia, valor. Me interesa saber quién eres. No, no te considero un anónimo. Sé quién eres. Jesús le dice, Zaqueo. Y lo que le pide a Zaqueo es bajar de aquel árbol. También algunos señalan que en esta acción de bajar del árbol fue pues como una experiencia memorable en el sentido de que Zaqueo se bajara de ese pedestal de estatus, de poder, del tener. Baja de ahí, baja de ese árbol, o sea, baja de ese estatus en el que estás, que te aleja de los demás, baja de ahí. No quieras sentirte más que los otros, baja de ahí. Y lo que sigue me parece que lo más relevante de este texto. Dice Jesús, conviene que hoy me quede en tu casa. Y esto era impensable. Al ser Zaqueo un publicano, un pecador público, eh, todo aquel que entrara en su casa también quedaba impuro, contaminado, se manchaba de su pecado. Y Jesús no le importa eso y dice, yo hoy voy a comer contigo. Y dice el dicho, ¿verdad? El que con lobos anda. Es decir, no era bien visto que Jesús entrara a la casa de este publicano porque, pues, ¿qué era lo que iban a pensar? Pues este también un pecador más. Pero a Jesús no le importa. Él va y entra a la casa del pecador público, del despreciado por la comunidad, y le dice, voy a comer contigo. ¿Y qué significaba compartir la mesa? Compartir la mesa era hermanarse. Ujú. Hay muchos textos en la Biblia que nos hablan de la importancia de los banquetes como signo de comunión, unión común. Compartimos lo más sagrado, que es el pan. ¿Tú a quién invitas a tu mesa? Pues no, en general no a cualquiera, o sea, invitamos a alguien con quien queremos entrar en comunión. Y Jesús le dice, voy a comer contigo. Oh, imagínense Zaqueo, o sea, quedó sorprendidísimo. De hecho, el texto dice que se apresuró y le recibió con alegría. ¿Hace cuánto que quizá alguien no le decía a Zaqueo, quiero comer contigo? ¿Hacía cuánto que quizá Zaqueo pasaba de desprecio en desprecio? Igual, una mesa sola, solitaria, porque nadie quería mezclarse con él. Y Jesús le dice, comeré contigo. Y Zaqueo se alegra profundamente. Si hay un rasgo que Lucas destaca en el Evangelio es que Jesús trae siempre alegría, alegría a la vida, alegría al corazón. Dios trae alegría. Esa es la buena noticia. Abre las puertas de par en par a Dios porque Él traerá alegría a tu vida. Jaire María, alégrate María, le dice el ángel a la Virgen. Y aquí también dice el texto, Zaqueo se llenó de alegría. Todos murmuraban diciendo, se hospedó en casa de un pecador. Pero ¿cuál es el fruto de este acercamiento de Jesús? Versículo 8. Zaqueo dijo,
al Señor, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Lo mismo, lo que ha pasado con la samaritana ocurre también aquí con Zaqueo. Hay una transformación del corazón. Y si este hombre era despreciable, un ladrón, y que al final se había aliado con los poderosos para estar bien él a expensas de su pueblo, hoy se arrepiente y dice, devolveré lo que he robado. Si a alguien le quité de más, le voy a devolver 4 veces más. Algo sucede en el corazón de aquel hombre que estaba, decíamos, alejado de todo, rechazado y despreciado ante la visita de Jesús, que come con él, que comparte con él. Y algo interesante también es que Zaqueo, en el versículo que hemos leído, le llama Señor, le llama Señor. Y esta expresión, Adonai, o Kyrios en griego, era un título que se le daba a Dios. Es decir, Zaqueo, el pecador, el publicano, como la samaritana que sabía las escrituras, que conocía sobre el Mesías, también Zaqueo es capaz de reconocer a Dios. ¿Y qué necesitó para venerarlo, para adorarlo, para reconocerlo y transformar su vida? Pues que Jesús se acercara a él, ¿verdad? Que hubiera, decíamos, un corazón compasivo que le recordara quién era. Y Zaqueo dice, Señor, Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Una vez más, digamos, Zaqueo recupera su identidad religiosa. No es un hombre, decíamos, perverso en su corazón, sino que pues el pecado entró a su vida y cuando Jesús llega, se arrepiente y actúa en consecuencia. Un cambio así, sustancial. Zaqueo, un hombre rechazado por su comunidad, encuentra en Jesús no solo aceptación, sino un llamado a la transformación. La inclusión de Zaqueo en la comunidad de Jesús demuestra cómo el amor puede transformar un corazón, una realidad, todo lo que puede cambiar el amor de Dios. La multitud se sorprende por lo que hace Jesús, lo que resalta la resistencia de las normas sociales frente a la misión inclusiva de Jesús. Se escandalizaban. No obstante, Jesús decía, estas son los gestos del reino de Dios. El reino de Dios está llegando a este lugar, dice Jesús. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Entonces le devuelve a Zaqueo su identidad de hijo de Dios, em, su identidad de comunidad, porque les dice a los demás de algún modo con esta proclamación, les dice Jesús, este también es hijo de Abraham, como ustedes, este también es hijo. Y bueno, una vez más, hemos de pensar a quién quizá hemos despreciado, considerándolo alguien que no es digno del amor de Dios, eh, que ya no, incluso podemos decir que ya no merece llamarse hijo por lo que ha hecho, y cómo la actitud de Jesús nos invita a cambiar el chip y a decir, somos hijos de Dios, todos, así como Jesús dice, este también es hijo de Abraham. Tal vez el Señor hoy nos diría, mira, ese también que ves en la esquina, ahí cayéndose de alcohólico, de drogado, también es un hijo de Dios. Dios lo ama también a él. ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Qué podríamos hacer al respecto, ¿no? De estos em, que, pues, quizás se han liado con el poder, se han dejado llevar por la codicia y maltratan a sus hermanos.
cómo acercarnos también a ellos para ayudarles a una transformación vital. Bien, vamos a hacer un momentito de silencio antes de pasar a nuestro siguiente texto. Igual, ahí en unas breves líneas, escribe un eco, una reflexión breve de este texto. Bien, vamos a un siguiente texto que también es del Evangelio de Lucas, que es la parábola del Hijo Pródigo. Este capítulo 15 de San Lucas nos presenta tres parábolas llamadas parábolas de la misericordia. Una de ellas es la que refiere al hijo que se va y después vuelve. Pero también encontramos en este capítulo 15 la parábola de la oveja extraviada, ajá, al que el pastor va a buscar, no obstante que tiene a las 99 con él, va a buscar a la perdida, a la que se ha alejado. También encontramos en este capítulo 15 la parábola mm, del dracma, de la moneda perdida, y cómo se alegra la mujer cuando la encuentra. Una gran alegría que invita a sus amigas y les dice, miren, ya encontré mi moneda que se me había perdido. Y finalmente aparece esta parábola de el hijo pródigo. También podemos llamarla la de el Padre misericordioso. Pero bien, si algo, después cuando ustedes puedan releer este capítulo 15, van a encontrar dos elementos tan propios de la teología lucana, que son la misericordia y la alegría. Ajá, es reiterativo esto, una y otra vez aparecen estos términos. El Dios compasivo, en la figura del pastor que busca la oveja extraviada, en la figura de la mujer que busca su moneda, en la figura del padre que recibe al hijo con bondad. Y lo que suscita esto, que es alegría, alegría, alegría. Al final del relato de la parábola de las 100 ovejas y una que se pierde y que después es encontrada, dice Jesús, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte. Entonces, alegría, constante alegría, porque el que estaba lejos vuelve. ¿Qué debería llenarnos de alegría como creyentes en Jesús?
como profetas, como anunciadores de la buena noticia. Nos debería alegrar mucho que alguien alejado vuelva. Quizá con frecuencia los seres humanos somos más de juzgar al que actúa mal. Ni conocemos sus circunstancias. No conocemos quizá por qué actúa de ese modo, qué le ha sucedido, qué ha pasado en su existencia para que llegue a ese punto, a vivir de tal manera, a realizar tal o cual cosa. Somos más de juzgar. Em, pero el Evangelio nos invita más a alegrarnos de alguien que quizá está viviendo no de la mejor manera, pero que empieza a acercarse a la comunidad y obviamente a la comunidad eclesial y obviamente a Dios. Que nos dé alegría, que nos llene de gozo el saber que alguien que ha estado muy lejos ahora se empieza a acercar. Recibirlo así, ¿verdad? Como ese Padre misericordioso. ¿Qué es lo que nos dirá este texto? Bueno, pues conocemos bien el texto, ¿verdad? Yo creo que es uno de los textos más conocidos por nosotros. Em, ¿Qué ha sucedido? Un padre tiene dos hijos. El mayor es un hijo responsable, que está con él, que trabaja con él, que pues es un hijo bien portado. El menor es un caso. El menor em, le pide herencia, el padre ni siquiera ha muerto y él ya le dice, ¿sabes qué? Me interesa que me des lo que me toca. Y bueno, en general las herencias, sabemos, se dan cuando la persona ha muerto. Pero este hijo le urge, parece que no le interesa el padre, sino sus bienes. Qué duro. O sea, este hijo realmente está comportándose mal. No está siendo un buen hijo. Realmente. Tiene sentimientos muy egoístas, rastreros, realmente. Le dice el padre, dame lo que me toca. Y el texto nos dice que este hijo va y malgasta sus bienes. Dice después el hijo mayor con malas mujeres, este hijo tuyo se gastó todo en malas mujeres, en una vida de libertinaje. Y sí, parece que este hijo al final no le dura mucho la herencia y se encuentra de pronto comiendo o deseando comer la comida de los cerdos. Esto es algo muy bajo porque para los judíos el cerdo es el animal más despreciable. El judío no come cerdo, eh, lo considera un animal no solo sucio, sino impuro. Y digamos, el texto es enfático porque dice que este hijo estaba ahí con los cerdos, con los cerdos. Ahí pasaba sus días entre cerdos. Es decir, que había llegado a tocar fondo, convirtiéndose también en un ser despreciable, viviendo en la impureza, viviendo pues lejos de los preceptos del Señor, porque la ley de Moisés, pues de alguna manera también tenía sus prohibiciones respecto a lo que los judíos podían hacer o no. Y uno de los elementos que en la ley, ¿verdad?, que practicaban los judíos estaba bien prescrita, pues era que no debían relacionarse con estos animales impuros. Entonces, el hijo está ahí entre los cerdos, con hambre, sin ropa o con andrajos. Ha perdido toda dignidad. Y entonces, dice el texto, el hijo entró en sí. Este texto es también emblemático, el texto de Lucas 15:17. Dice el texto, deseaba llenar su vientre con las algarrobas, el alimento que comían los puercos. Nadie se las daba. Y entrando en sí mismo y reflexionando y entrando en sí mismo, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Versículo 18. Me levantaré
Iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Destaco dos elementos. Dice el texto, este hijo desgraciado, sin gracia, lejos del amor del padre, entra en sí, reflexiona, algo le hace reflexionar. Y entonces se decide y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo. Y hay una traducción que a mí me gusta más en este versículo 18, en donde dice el hijo, me levantaré y volveré donde mi padre. Volveré. ¿Por qué? Porque en hebreo, ¿verdad? El término shuv, que significa regresar, volver, es utilizado para hablar del contexto de la conversión. Y esto me parece muy importante porque ¿qué significa convertirnos? O, sí, cuando hablamos, ¿no? Conviértete y cree en el Evangelio. ¿A qué hace referencia este convertirse? Desde la perspectiva judía, sería volver a Dios. Volver a Dios. O sea, cuando dicen conviértete y cree en el Evangelio, ¿cómo deberíamos entenderlo? Es común decir, vuelve a Dios, vuelve a Dios, vuelve al corazón de Dios. Te has alejado, has caminado muy lejos de este corazón que te ama tanto, pero hoy vuelve, decídete a volver. ¿Cuántas veces hemos de volver al corazón de Dios en nuestra vida, queridos hermanos? Todas las veces que sean necesarias. Todas. Volver. Todos y cada uno de nosotros necesitamos o hemos necesitado en el transcurso de nuestra vida volver a Dios en muchas ocasiones. Nos hemos alejado, nos hemos apartado. ¿Qué hemos hecho? Volver, volver a Dios. Uno de los signos más bellos que la iglesia nos regala para volver a Dios es la confesión. Es el sacramento de la confesión. Pero para vivir intensamente este volver a Dios, hemos de entrar primero en nosotros, como este hijo entró en sí mismo. Entrando en nosotros mismos, revisar la vida, revisar la conciencia, revisar aquello que nos reclama en lo más hondo de nuestra vida. Dice Gaudium et Spes que la conciencia es el sagrario donde Dios habita y habla a nuestro corazón, a nuestra vida. El sagrario donde Dios habita y nos habla, la conciencia. Y dice el texto, el Hijo entró en sí. Sería para nosotros un atrévete a entrar en lo más hondo de tu conciencia. Atrévete. Revisa si hay algo que te reclama. Porque esto que te reclama, ¿qué ha provocado? Que te alejes, que nos alejemos de Dios. Esto es la experiencia que ha vivido el hijo menor. Desear volver. La pasó de pronto tan mal que deseó con toda su alma volver a la casa del padre. Y él venía pues todo cabizbajo, con la cola entre las patas y esperando lo peor, incluso ya había preparado su discurso, ¿no? Él ya había preparado su discurso. ¿Qué le iba a decir al padre? Padre, yo no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como un sirviente. Ya tenía preparado su discurso. No obstante, cuando llega, ¿no? La alegría y el abrazo del padre lo desarman completamente. Esta escena de Rembrandt, ¿verdad? Que está ahí en el cuadro, es muy enfática. El hijo malherido, eh, mal vestido, sin zapatos, y el padre que lo abraza, que lo acoge. Este es Dios, que en Jesucristo recibe al que se ha alejado.
Y a veces nos sentimos muy identificados con el hijo mayor, que se indigna porque aquel ha vuelto y ahora, pues, Dios lo recibe. Y a veces como el hijo mayor decimos, oye, pero mira, este hizo esto, 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 ¿y cómo es posible que ahora vuelve? Mm, creo que a veces las personas que estamos dentro de la iglesia o que nos consideramos servidores, agentes, consagrados, tenemos la tentación de ser el hijo mayor y decir, yo soy bueno, y juzgar con mucha facilidad o despreciar o rechazar al que se acerca, pero que no, decíamos, no ha llevado una vida, pues, mm, buena, según la ley de Dios. Y creo que hemos de aprender mucho más a la actitud del Padre, a la actitud del Padre. Hay que pedirle mucho a Dios, hermanos, mucho, mucho. Padre, danos tu corazón. Ese corazón el Padre lo expresa visiblemente en Jesucristo, en su Hijo. El corazón del Padre nos abraza con los brazos de Jesús, con la mirada de Jesús. Mm, se hace carne y vida ese amor de Dios Padre en Jesucristo para nosotros, el que incluso ha dado su vida para salvarnos, dice San Pablo. Jesucristo dio su vida por nosotros, siendo nosotros pecadores. No la dio cuando ya fuimos muy buenos y le pagamos todo y entonces le respondimos con total fidelidad, ¿no? Dice, el Señor murió por nosotros cuando nosotros éramos pecadores. Y pues bueno, este texto nos da muchas lecciones sobre la actitud ante los lejanos, ante los que están lejos, entre comillas, ¿verdad? Esta parábola ilustra la respuesta de Dios ante el regreso de los alejados, mostrándonos el inmenso amor del Padre. El Padre del Hijo Pródigo representa a Dios, que siempre está dispuesto a recibir y perdonar. Este relato nos enseña sobre la necesidad de perdonar y de aceptar a los que se han alejado. Y creo que aquí hemos de revisar muy bien este dicho popular, muy, muy popular en nuestras tierras, que dice, perdono, pero no olvido. Híjole, no sé si en esta expresión hay rastros claros de mezquindad. Te perdono, pero no del todo. Cuando pueda te voy a recordar todo lo que hiciste. Y entonces nuestro perdón parece no ser tan franco. Entonces, bueno, esta parábola nos enseña cómo tratar a los que se alejaron y ahora intentan volver, tal vez despreciados, y quizá la tentación también primera del que se considera bueno es decir, te lo dije de esto. No, 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 quizá el que sufre no necesita ya un te lo dije, necesita un decir, bueno, pues vamos adelante. ¿Qué necesitas? Vamos a ayudarte para que te levantes de esta vida. Es que yo te dije tantas veces que no te fueras con ese hombre y tú y ahora vienes y pues sí, ya de por sí la persona yo creo que está cuestionándose al respecto, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo vas a cambiar? ¿Qué deseas hacer de tu vida? Etcétera. Pero decíamos, más que un te lo dije, como aquel padre decir, a ver, eres hijo de Dios, puedes levantarte de esto. Has tocado fondo, pues ya, lo único que queda es levantarse. Bien, antes de pasar al último texto, pues les invito a eso, a hacer una pequeña anotación sobre algo que esta palabra nos ilumina en esta tarde.
Bien, vamos a el último texto propuesto para esta reflexión y es el de la curación del leproso que nos presenta el Evangelio de San Mateo. San Mateo en el capítulo 8 nos presenta este texto. También me parece muy representativo respecto a la actitud de Jesús con los alejados. Voy a proclamar el texto, lo escuchamos. Mateo 8, 1 al 4. Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto, un leproso se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice, mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Jesús baja del monte. Ajá, sabemos que en Mateo el tema del monte es muy importante. ¿Por qué? Porque relaciona a Jesús con Moisés. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, Jesús es el nuevo Moisés, el que enseña desde el monte, como Moisés en el Sinaí. También Jesús sube a un monte y ahí eh, escucha a Dios y enseña las palabras de Dios. Entonces, bueno, el texto nos dice que Jesús bajaba del monte con toda esta experiencia de la enseñanza del reino de Dios y lo seguían muchos, muchos, pero había uno que escondido de entre la multitud se le acerca. ¿Y por qué decíamos escondido, temeroso? Porque los leprosos, como otras personas que padecían enfermedades incurables, muy visibles, la lepra hacía que se les cayera la carne y se pudre la carne y se cae. Y esto no solo era repugnante, sino también era muy contagioso. Entonces, los leprosos estaban destinados a vivir fuera del pueblo, de las aldeas, en cuevas, en pequeñas comunidades, pero lejos de todos los demás. Incluso a los leprosos, como saben, se les obligaba a traer una campanilla en el cuello para que haciendo ruido los demás se alejaran de ellos. Y podríamos imaginar ya lo que sería la vida de un leproso. O sea, constantemente despreciado, rechazado, mal visto, todos corrían, se alejaban y un leproso tenía prohibido acercarse a la comunidad. Estaba excomulgado, digámoslo así. No podía vivir en la comunión de la comunidad. ¿Qué cosa hace más feliz al hombre que la comunión, que estar con los que ama, que sentir el amor de alguien? Pues estos leprosos no tenían esta experiencia porque estaban destinados a el desprecio público. Vivían lejos de las aldeas, tenían que ellos mismos excluirse, mantenerse lejos de todos, y si no lo hacían, pues eran merecedores de un castigo bastante fuerte, azotes, em, sobre todo esto, ¿verdad? Era de lo más común, u otros castigos. Eh, que los lapidaran, que los apedrearan, y eso era algo legal, porque ellos tenían prohibido acercarse. Entonces, fíjense, dice el texto, no nos explica toda la historia, pero el texto dice que el leproso se acercó y se postró. Significa que ese leproso, para llegar ahí, iba temblando probablemente entre el miedo de ser descubierto
porque podía ser, decíamos, azotado, lapidado, y ese leproso se arriesga, se acerca a Jesús y le dice, Señor, te lo reconoce el Quirios, si quieres, puedes limpiarme, si tú quieres. La actitud también muy sufriente, ¿no? De alguien que ha sido, seamos, constantemente vilipendiado e insultado, y dice, Señor, si tú quieres, como decíamos, como con temor, y el Señor no solo, fíjense, no solo le dice, queda limpio, dice el texto en el versículo 3, extendió la mano, lo tocó, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Podía decirle solo unas palabras y el leproso sanaría, pero dice el texto que Jesús extendió su mano y lo tocó. Decidió tocarlo, decidió una vez más romper estas barreras sociales, rituales, que impedían o prohibían a alguien tocar a un leproso. Él lo toca. ¿Cuánta necesidad tenía el leproso de ese contacto, de esa caricia? Porque el leproso probablemente había tenido ya mucho tiempo sin que alguien se atreviera siquiera a acercarse. Y ahora Jesús no solo se acerca, sino lo toca. Y le dice, quiero, queda limpio. Todo lo que sanó en ese leproso, no solo su piel. Jesús sanó su corazón. Lo quiero, queda limpio. El acto de tocar al leproso simboliza la ruptura de barreras, mostrando que la compasión no debe estar limitada por las normas de pureza e impureza. Jesús redefine la pureza no a través de la exclusión, sino por medio de la inclusión y la compasión. Es decir, ¿cómo ayudar a los que viven mal? Pues rechazándolos probablemente no sea el mejor camino. En la iglesia, obviamente, hay normas, como las que había en este tiempo, eh, pero la actitud interior es la que debe ser distinta en nosotros. Hay que cuidar, obviamente, el valor de lo sagrado, de la vida sacramental, las normas que existen para acercarnos a un sacramento, las normas de la moral. Obviamente, todo esto no significa que hemos de eh, volcarnos las trancas y saltarnos todas las normas. No, pero em, Jesús me parece que nos invita a mejorar, transformar nuestra actitud frente a los que viven distinto. Y decíamos, rechazados seguramente ya se sienten. ¿Qué hemos de hacer nosotros, que estamos llamados a ser profetas, a compartir la fe y la vida? Pues no ser una piedra de tropiezo más, sino quizá una palabra amable, quizá un querigma, la buena noticia. Dios ama al pecador, desea su conversión, Dios te espera, Dios te ha esperado por mucho tiempo, vuelve a casa. Y quizá de este modo hemos de ayudar más que si tomamos una actitud sistemática de rechazo. Em, Sobre todo, me parece que esto aplica en el ámbito pastoral. La doctrina no cambia. La doctrina, digamos, decíamos, en el de índole moral, doctrinal respecto a los sacramentos, es revelación, es la verdad de Jesús que salva. Pero, ¿cómo vamos a exigir a alguien que viva puntualmente cada una de las normas si está lejos, si no conoce, si ha experimentado, decíamos, el rechazo de personas de iglesia y pues no quiere saber nada de la iglesia ni de Dios? Entonces,
Hemos de hacer procesos sanadores, como el de Jesús, procesos sanadores. Y hay que pedirle al Señor, decíamos, como lo anunció con el profeta Ezequiel, con el profeta Jeremías, que nos arranque el corazón de piedra, que nos dé un corazón de carne, capaz de compadecerse, de compartir el dolor de los demás. Este encuentro subraya que la misión de Jesús está marcada por actos de compasión hacia aquellos que la sociedad desprecia. Demos un momentito de silencio para tomar alguna nota, para hacer algún subrayado y continuamos. Bien. Y bueno, pues vamos aterrizando en algunas cuestiones prácticas, estas reflexiones que hemos hecho sobre estos textos, cómo se comporta Jesús con los alejados y cómo podemos aterrizar, ¿verdad? En la misión nuestra, la misión de los cristianos. No sé si alguien bueno, invito a alguien y nos ayuda a leer, por favor, esta diapositiva. Gaby Gómez, ¿podrías apoyarnos a leer, por favor? Llamado a seguir, llamado a seguir el ejemplo de Jesús. Como discípulos misioneros, somos llamados a replicar el amor de Jesús en nuestras comunidades. Educar en la misericordia y el amor. La educación religiosa debe centrarse en el amor y la aceptación, creando un entorno donde todos se sientan valorados. Preparar a los alejados para el encuentro con Dios. Fomentar un espacio donde los alejados puedan experimentar y conocer a Dios es clave en nuestra labor. Gracias. Ujú. Bien, entonces, aterrizajes prácticos, ¿verdad? Nuestras misiones particulares. Pero primero llamado a seguir el ejemplo de Jesús. Somos llamados a replicar, somos discípulos misioneros, así nos concebimos, seguidores del Señor y enviados a predicar. ¿Qué hemos de hacer? Dice, replicar el amor de Jesús. Eh, yo creo que estas palabras que hemos meditado pues dan para mucho más. Los textos están ahí, léanlos, reléanlos y aprendamos, ¿verdad? Aprendamos de estos gestos, actitudes del Señor. La educación religiosa debe centrarse en el amor y la aceptación, creando un entorno donde todos puedan sentirse valorados. Eh, También obviamente existe en la iglesia, ha existido desde siempre, modos, digamos, de llamar a la conversión y de, como dice el Señor, eh, la aceptación del pecador no implica la aceptación del pecado, obviamente, pero lo primero ha de ser respetar la dignidad de la persona. Y una vez que esta persona se siente amada por Dios a través nuestro, creo que será mucho más fácil
dar unas catequesis sobre por qué no ha de vivir de esta manera o de esta otra. Porque si lo primero que hacemos es el juicio, pues lo más seguro es que esa persona pues, se aleje y ya. Y no solo se aleja de nosotros, se aleja de Dios, que es lo más triste. Entonces, acoger a la persona y una vez que esta persona se acerca al seno de la comunidad católica, de la parroquia, pues yo creo que con más sensibilidad y apertura nos escuchará. Yo creo que eso la experiencia la tenemos todos. Cuando nos experimentamos, cuando nos sentimos aceptados y queridos, escuchamos mucho mejor, mucho más dispuestos a una corrección. Entonces, bueno, es como una pedagogía. No significa que, hemos dicho, abrazamos al pecado, sino al pecador y deseamos su pronta conversión. Pero esta es la pedagogía de Jesús. Lo primero que hace no es mirar el pecado y señalar, sino mirar a la persona, acogerla y ya en esta mirada misericordiosa, invitarla a un cambio de vida. Y dice, fomentar un espacio donde los alejados experimenten que conocer a Dios es la clave, ¿verdad? Entonces, bueno, es fomentar espacios. Y bueno, aquí yo creo que aplicaciones prácticas podríamos proponer, no en este momento, no es el espacio, pero ¿por qué no echar a volar la imaginación iluminada por el Espíritu? Es decir, ¿qué podríamos hacer en nuestras comunidades, en nuestras iglesias locales, para atraer a los que están más lejos? Crear espacios, dice, crear espacios. Y finalmente, estas prácticas inclusivas en la evangelización, que es como una continuidad de lo que hemos comentado antes, estrategias, hay que pensar en lo práctico, en el aterrizaje práctico. Bueno, ¿qué estrategias vamos a seguir para incluir a los alejados de la comunidad? Y bueno, pues yo creo que más de uno de ustedes seguramente pertenecerá al consejo parroquial o estará involucrado en alguna tarea eclesial. Entonces, ¿por qué no acercarse, verdad? Quizá al grupo en donde ustedes trabajan, al coordinador, o si ustedes lo son, pues también al párroco, o dialogar con los grupos, con las comunidades. ¿Qué estrategias podríamos implementar para acercarnos a los lejanos? Esto es lo que el Papa Francisco ha insistido y que el Papa León también retoma, iglesia en salida. No habituarnos a que la gente llegue, sino ir a las personas que no se acercan. Cuidar a los que están, obviamente, catequizar, formar, pero también hacer esta misión hacia afuera, hacia los que no se acercan. Entonces, estrategias. Crear espacios seguros, que es lo que comentamos, seguros y acogedores, donde una persona se pueda sentir cómoda, se pueda sentir bienvenida. Y promover la diversidad y la empatía. Ajá. Puede ser que no todos comulguemos con la forma de pensar de todos, pero no significa que sean enemigos, adversarios o que tengamos que rechazarlos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay personas con las que no compaginamos por los valores, puede ser, ¿no? Pero abrir espacios de diálogo, o sea, no decíamos no poner muros sistemáticamente, sino abrir puentes o construir puentes. Entonces, bueno, son algunas prácticas que podemos considerar inclusivas y una vez más, repito, esto no significa que vamos a transgredir entonces o a echar a la basura la doctrina, las normas de la moral y la fe, sino más bien mejorar en nuestra actitud pastoral, en nuestra actitud de recibimiento. El primer encuentro, como dicen, la primera impresión deja huella. Entonces,
cómo hacer que esta primera impresión sea una impresión de empatía, de acogida, y después pues ya vendrá, decíamos, este diálogo y esta corrección. También la corrección es un acto de caridad, obviamente, pero que el primer encuentro sea un encuentro al modo de Jesús. Bien, eh, y bueno, aquí continuamos esto, ¿no? Reafirmar la misión de Jesús con los alejados, aplicar ejemplos bíblicos en la práctica, esas serán como las tareas, hacer ejercicio de cómo aplicar estos textos que vimos en nuestra vida cotidiana y inspirar acciones en los procesos evangelizadores. Esos quedan como propósitos. Estas diapositivas pues las van a tener ustedes también a la mano. Esto podríamos considerarlo, decíamos, como tareas, lo que queda ya pues como pendiente para un trabajo pastoral en el futuro, a la luz de la palabra, a la luz de los textos. Y les invito a concluir con esto. Un ejercicio breve, muy breve, de contemplación. Esta imagen que ustedes ven a su derecha es una pequeña escultura de barro, de terracota, que elabora una religiosa dominica, Sor Caritas Müller de Casis, una monja suiza, que expresa aquí su experiencia de la Trinidad. Ella ha titulado a esta escultura Trinidad de la Misericordia. Voy a pasar la siguiente imagen que se ve más completa. A la derecha, el Padre. El Padre que sostiene a este hombre herido, caído, fatigado, cansado, desahuciado, desalentado. A la izquierda, abajo, Jesucristo sosteniendo en sus manos los pies del caído, besándolos en actitud de servicio, recordándonos el lavatorio, ¿no? Jesús se inclina, lava los pies de los suyos, labor que era de esclavos. Jesús ahí, inclinado, totalmente abajado, kenotizado, la kenosis, el abajamiento, el anonadamiento de Jesús, que ama al hombre, se pone a su servicio, que da su vida en favor de él. Y en la parte superior, el Espíritu Santo en forma de paloma, de llama, de fuego, descendiendo sobre este caído, como en auxilio, como en rescate. Ahora, yo quisiera que pensáramos en lo siguiente. Ese caído, podríamos decir, es la humanidad herida, es el pecador que pues se siente derrotado, es como ese hijo que regresa después de una vida terrible. Pero ahora quisiera que diéramos un giro y quisiera que comprendiéramos que ese que está ahí soy yo. Contempla esta imagen y piensa, ese soy yo.
que muchas veces he vuelto a Dios así, humillado, caído. Y Dios me abraza, besa mis pies, me auxilia con su gracia. Siente el abrazo de Dios, el amor de Jesús. La fuerza del Espíritu. Bien. Todos somos objeto de la misericordia de Dios. Todos, todos, todos. Somos esos caídos, abrazados por Dios, levantados por Dios, abrazados, amados por Dios. Y solo quien se siente tocado por la misericordia puede también ser misericordioso. Que esto nos lleve a asumir la actitud de Jesús frente a los lejanos. Bueno, muchas gracias y pues cedo la palabra aquí a Jorge. Muchas gracias a ti, Mariana, por esta bella experiencia, por habernos hecho no solo reflexionar teóricamente sobre cómo Jesús se acercó a los alejados, sino esta invitación a hacer exactamente lo mismo que Jesús en nuestros particulares contextos. Muchísimas gracias, Mariana. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría invitarles a la siguiente conferencia, recordarles que el próximo viernes concluimos con esta serie de conferencias celebrando el mes de la Biblia. En esta ocasión, el tema será las periferias del creyente en el Antiguo Testamento. Nos hará el favor de impartirnos esta conferencia el presbítero maestro Estanislao Vega González. Entonces, todos invitados a la misma hora, los mismos datos para unirse por Zoom. Les he compartido en este mismo chat, para que se apuren antes de que acabemos, la presentación que Mariana nos ha compartido, que nos dijo que les iba a hacer llegar, y creo que este es el medio más adecuado, porque estamos aquí reunidos ahorita, pues si no va a ser un poquito más complicado. Entonces ahí está ahorita disponible en el chat aquí de Zoom. Descárguenlo para que lo tengan ya en sus dispositivos. Y bueno, terminemos con una oración final. Señor Dios, te damos gracias por este encuentro, por tu palabra que nos ha reunido, iluminado y desafiado. Que lo sembrado hoy en nuestros corazones dé fruto en gestos de justicia, compasión y esperanza. Al despedirnos, que tu Espíritu nos acompañe, que tu palabra nos sostenga y que tu amor nos impulse a ser testigos vivos de tu reino en medio del mundo. Amén. Pues muchísimas gracias a todos. Tengan un excelente descanso y nos vemos por aquí el próximo viernes. Hasta luego. Bye, bye.